John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al 6º capítulo de Vaquero, un podcast de política. Hoy arranco el tour con Gustavo Córdoba, socio de Subán Córdoba y Asociados, una consultora especializada en opinión pública y comunicación política. Con Gustavo analizaremos el resultado de las recientes elecciones y sus implicancias a futuro. A continuación, tendré el placer de conversar sobre economía con Martín Rapetti, socio de la consultora y think tank Equilibra. Con Martín abordaremos los problemas crónicos de Argentina y las disyuntivas que se abren a partir de la salida de la pandemia y la delicada situación financiera de nuestro país. Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Gustavo Córdoba, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Bueno, ¿qué presentación te hace falta? Te conocen todos. Sos referencia prácticamente en todas las columnas que están relevando trabajos de opinión pública, y lo notable para destacar es que has logrado hacer, digamos, un espacio de primera categoría trabajando desde el interior. Te has metido en el club de gente que está trabajando en opinión pública en Buenos Aires, así que bueno, felicitaciones por eso. Y bueno, apareciste esta semana con un trabajo, ya vamos a charlar un poquito de eso, pero Gus, me gustaría empezar por otro lugar, que es el siguiente. Esta pandemia ha sido, en el caso de Argentina, uno de los golpes más grandes. Nos tenemos que remitir al 2001 en términos de que produjo una caída de 10 puntos del producto. Este año ha sido de los países más golpeados a nivel de Latinoamérica y del mundo prácticamente. En el ranking de caída, Argentina está en los 2 o 3 países que han tenido una caída económica más grande, ni hablar también en el ranking de muertes por millón. O sea, es como que ha sido un combo, digamos, una especie de tormenta perfecta. En el medio de eso, que ha sido realmente un año muy malo para el país, aparece el gobierno con 2 campañas. Por un lado, en la PASO, una campaña alrededor de un eslogan, la vida que queremos, y ahora, después de la paliza electoral esta, que para el peronismo no tiene precedentes prácticamente desde el 83, aparece de nuevo con otra campaña diferente, de tono positivo, inclusive que parece como réplica, hasta en el eslogan de otras anteriores, diciendo sí, quiero. O sea, da la impresión de que este clima de optimismo y de pum para arriba, la verdad es que no hace juego con, con la situación, con el marco general, el estado de ánimo de la sociedad. ¿Qué le pasó al gobierno que ha metido la pata tan grande e inclusive da la impresión como que no está ni siquiera sintonizando con el clima o el estado de ánimo de la sociedad? Eso es lo peor, digo, más allá del hecho de perder una elección que a cualquier gobierno le puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Se les ha quemado están desnorteados, sin brújula? ¿Qué es lo que está ocurriendo al gobierno? Mira, Dani, antes que nada agradecerte por la oportunidad de estar contigo en este podcast tan creativo y que
tantos nombres importantes has tenido ya de politólogos, de analistas y de cientistas sociales, ¿no? Siempre vos innovando en los formatos, así que bueno, agradecido por eso. Vamos al grano. Me parece que hay un problema de diagnóstico, de lectura. Creo que no hay a la fecha un concienzudo análisis de cuáles fueron los motivos de la derrota. Creo que tampoco hay un análisis profundo ni humilde, digamos, de el contexto político argentino. Está claro que la economía mandó, está claro que la economía manda, está claro que la economía va a seguir mandando, pero si vos a ese contexto económico le agregás una mala comunicación, una mala interpretación política, un mal desempeño de la gestión política del día a día, si vos no tenés en cuenta que no tenés fortalezas y que tenés que moverte generando consensos permanentes hacia adentro y hacia afuera de la coalición, bueno, el problema se ve agravado porque además está esta sensación de no saber qué hacer, ¿no? Ese desnorteado que vos decís, de alguna manera lo que uno puede verificar desde afuera es que no hay demasiados elementos que permitan que el gobierno recupere, digamos, posiciones electorales. Es más, para el récord, digamos, va a quedar que ese mito urbano que era que el peronismo tenía el piso electoral más alto de todos los partidos políticos, bueno, quedó seriamente afectado y no sé si herido de muerte definitivamente, digo, ya no va a ser ese andarivel del peronismo. Y el segundo mito urbano es el de los caciques peronistas del interior, que antes veían las derrotas del peronismo nacional desde la seguridad y la fortaleza de sus atalayas provinciales. En esta elección quedó demostrado que la derrota se federalizó a todo el país y te puedo garantizar, Daniel, que para el 2023 hasta Gildo Infran debe estar absolutamente preocupado porque en Formosa no la debe tener fácil en una eventual reelección de él, y si no es candidato, Cambiemos le va a presentar una buena pelea, como le van a presentar buena pelea candidatos opositores prácticamente en todas las gobernaciones de todo el país. Este cambio fundamental habla a las claras de que hay un modelo de gestión político del peronismo que no está a la altura, porque es como que no encuentran herramientas, no encuentran argumentos, no encuentran una narrativa, se refugian en lo que saben hacer, que está ubicado en el pasado, ¿no? Hay todo un regreso a la liturgia, hay todo un retorno a un folclore, ¿no es cierto?, que es complejo de administrar en el presente, después de todo lo que ha pasado en la Argentina. Y hablar, en términos de la ciencia política, de los clivajes. Cada vez que el peronismo se recostó en el clivaje peronismo-antiperonismo, sacó dividendos porque pudo o puede lograr incorporar sectores moderados a la cuestión electoral. Ahora, cuando el clivaje es kirchnerismo-antikirchnerismo, va a ganar siempre el antikirchnerismo porque hoy por hoy, y esto lo estamos viendo hace mucho tiempo, con vos inclusive lo hemos hablado en más de una ocasión, el antikirchnerismo es el partido político más importante hoy de la República Argentina. John Boyd probando suerte en New York. Gus, ¿qué es lo que puede estar pasando por la cabeza en este momento de los líderes? Y sobre todo, bueno, la verdad es que este armado, esta coalición en su momento, que uno podría ahí hilar fino, decir, no sé si es tanto coalición, o como diría nuestro amigo en común Gustavo Marangoni, rejuntado. Pero bueno, digo, ¿qué es lo que puede estar pasando por la cabeza de los estrategas y principalmente de la principal estratega política del oficialismo para que la reacción inmediata a una derrota de esta magnitud haya sido apretar, romper el vidrio y agarrar el teléfono rojo y llamarlo a Darth Vader prácticamente? Porque la verdad es que yo creo que no hace falta, yo no miro en el ranking de imagen social, me imagino el caso de Aníbal Fernández, más allá de sus atributos que puede tener, me imagino debe ser de las figuras más tóxicas en términos de la opinión pública. Y después, no solo eso, sino que esto fue acompañada por un llamado a líderes territoriales del peronismo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como que hubo un llamado inmediato a la estructura de los intendentes del conurbano, sobre todo uno en particular, Martín Insaurralde, dándole la jefatura de gabinete,
Y después ha sido llamar un gobernador, que es el principal referente de la Liga de Gobernadores del Norte, y darle la jefatura de gabinete. Es como que apretaron todos los botones de la estructura Sí, pero tardíamente, Dani, tardíamente, porque no sé si el margen de maniobra tienen algo de eso, ¿no? Yo, déjame que sea crítico y te diga que, digamos, la sociedad no evaluó al gobierno tan solo por la economía. Creo que la sociedad evaluó al gobierno también por la actitud moral, ¿no? La foto de Fabiola de fin de año no fue como elemento único el elemento que rompió todo, pero sí fue la foto que, digamos, la gota que derramó el vaso, por la sumatoria de eventos que eran cuestionables, ¿no? Cuando todo el mundo estaba guardado, bueno, hubo quienes no estaban eh, custodiando, digamos, a la sociedad argentina, estaban también pasándola bien y festejando, cosa que no podíamos hacer el resto de los mortales, ¿no? Creo que ahí hay un elemento que en la lectura, digamos, cuando yo te digo que falta lectura es porque me parece que todavía no han dimensionado que la credibilidad y el liderazgo del presidente es la materia prima básica y esencial para el posterior relanzamiento de un gobierno con un cambio de gabinete y un cambio de políticas. Hacer cambio de gabinete y tirar políticas sin haber trabajado o recuperado la credibilidad de Alberto me parece que es un error, porque no prenden las políticas. Hay como una especie de sensación de ruptura de un contrato moral con el liderazgo de Alberto, que no sé si es tan fácil de recuperar en tan poco tiempo. Por eso te decía que cuestionaba el margen de maniobra y las tardías incorporaciones de un gabinete que por ahí tiene más rodaje de acción que el anterior, que tenía más un perfume académico que el actual, ¿no? Ahora, yo veo que esta gestión, de alguna manera, tiene dos elementos. El primero tiene que ver con las elecciones provinciales en las cuales el gobierno todavía puede pensar en recuperar o reducir el margen de la derrota pensando en los senadores, básicamente. Estoy hablando de La Pampa, estoy hablando seguramente de Chubut, estoy pensando Santa Fe, que son tres provincias en las cuales si el gobierno logra un impulso importante, puede sacar un par de senadores más que pueden ser, no te digo críticos, más que críticos para mantener el curso. Aunque honestamente creo que lo puede perder. Y lo otro tiene que ver con la lectura opositora, porque acá pareciera que en los últimos 20 años Cambiemos no hubiese gobernado el país. Y 2 años atrás, Daniel, la sociedad argentina le emitió un voto castigo muy duro al gobierno de Cambiemos, más duro que el que le propinó Alberto Fernández ahora, ¿no? Porque prácticamente, fíjate la gran diferencia, a Macri le dio 4 meses entre el voto castigo y el fin de mandato, mientras que Alberto Fernández le está dejando prácticamente más de la mitad del mandato para tratar de recuperarse. Pero fueron votos castigos demoledores, digamos, que tienen una dimensión y una profundidad que requieren que la sociedad argentina, sobre todo la dirigencia, lo interprete no de manera unilateral. No es que en el 2019 ganó Alberto, perdió el macrismo. Y ahora en esta elección paso, no la ganó Juntos por el Cambio, la perdió el gobierno de Alberto Fernández. Y me parece que hay una sensación de que la sociedad está dando cada vez tiempos de tolerancia más cortos para esperar un resultado económico favorable o a la altura de las expectativas, porque en definitiva 10 años de no crecimiento económico es mucho tiempo, Dani. Vos lo decías al principio. Y además, ante la evidencia de que lo único que ha crecido es la pobreza y que la calidad de vida ha ido disminuyendo, digamos, por la pandemia, por la herencia recibida de Macri, por la mala gestión actual, digo, pero lo real es que la sociedad hoy está con un nivel de insatisfacción y esto es un caldo de cultivo ideal para personajes trasnochados que, digamos, si nosotros seguimos así y la dirigencia no reacciona, y no te extrañe que en poco tiempo tengamos un payaso de presidente en la República, ¿no? La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Gus, yo hay algún concepto que te he escuchado muchas veces decirlo, y yo donde puedo lo comento siempre, que es que las tendencias que vos tenés en la sociedad a 6 meses de la elección
después en general se terminan ratificando después, o sea, no, ya es Sí, muy pero eso difícil. me cuesta mucho, Bueno, Dani, porque cuando dijimos que el país iba en una ola amarilla, que Macri ganaba de cabo a rabo en la intermedia, nadie nos creía. no, Cuando bueno, dijimos yo, que Cristina Fernández le podía ganar a Macri, todo el mundo nos acusó de kirchnerista. Ahora que decimos que la diferencia se no, puede bueno, incluso ampliar a favor de Juntos por el Cambio, desde el Frente de Todos nos acusan de macrista de vuelta. O sea, no, fíjate. yo, yo te entiendo y a veces a mí me pasa, el otro día estaba en una reunión acá, es más, cuando uno le transmite esta idea a líderes políticos, hasta hay veces los incomoda por el hecho, bueno, más vale, ellos en el fragor de la batalla electoral, por ahí están a 20 días, 30 días, 40 días, y bueno, están como muy confiados y con fe en sus capacidades para llevar las cosas hacia determinado lugar, pero Sí, acá subestiman su sí, capacidad de resolver los problemas y sobreestiman, digamos, la dimensión de los problemas también, ¿no? claro, yo, por ejemplo, acá una de las cosas que con quien puedo, hay elecciones pronto, digamos, en realidad en la misma fecha que Argentina 2023, y yo les insisto mucho diciéndoles, miren, lo que no tengan para el año que viene, el trabajo, digamos, hecho, y que en definitiva se esté verificando por ahí cierto estado de cosas, cierto crecimiento, después en el momento que estén a 2, 3, 4 meses de una elección es poco y nada lo que se puede hacer. Y, a ver, yo digo con el gobierno, da la impresión hoy, más allá de algún ajuste que puedan recuperar, no sé, votos como pasó la otra vez con Rodríguez Sá, que voy a decir, recuperen en La Rioja, en algunos distritos chicos donde hay más margen de movilización, pero da la idea que las tendencias ya están jugadas y el gobierno a unos meses vista está en un panorama más bien negro que va a ratificar los resultados de la PASO y no tiene cómo cambiar, modificar esto. Ahora, rumbo a lo que sería 2023, ¿cómo te imaginas que después de esta debacle se puede reorganizar, si el peronismo puede tener alguna instancia de reformulación? Hablan, por ejemplo, ahora que está como encarando un proceso similar al que en su momento vivió con Dualde hasta que llegó 2003. ¿Vos ves que el peronismo podría tener una capacidad por ahí de rehacerse, reformularse y eventualmente llegar a 2023 levantándole la mano, no sé, alguna figura, algún gobernador propio, por decir Tuñac, algún otro, o realmente estamos ya en una dinámica que esto le está llevando el poder a la zona de la oposición y en el extremo, como vos insinuaste, hasta inclusive a un payaso plim plim, que nos encontremos con que el fracaso de las dos fuerzas termine llevando la pelota para el lado de algún tipo, viste, de alguno de estas emergentes del ridículo. Mira, si el peronismo pierde la capacidad de producir ese cambio, indudablemente sería la muerte del tercer mito urbano vinculado al peronismo, ¿no? Junto con el de piso electoral más alto, que hablábamos recién. Hay una tendencia en la sociedad argentina, nosotros lo hicimos en formato de preguntas sobre qué sector debería volcarse Alberto Fernández de aquí en adelante, después de la derrota, para tratar de recuperar oxígeno político. Y con mucha claridad la sociedad e incluso los votantes de Alberto hablan de que es con los gobernadores que tiene margen de recuperación. Te diría que el último actor importante para aliarse sería la Cámpora, con apenas un 2% y más de un 36% que dicen que sería con los gobernadores, pasando por los sindicalistas, pasando por las agrupaciones de base, etc. En el futuro no muy lejano, yo creo que la sociedad argentina va a seguir hipercrítica con niveles de ansiedad generalizada, porque insisto con la idea de que 10 años de no crecimiento económico consecutivo es muy alto y esto genera un vértigo, ¿no? En la necesidad y en la percepción. Agregale que hoy no hace falta que vos digas verdades, falta con que sea alcanza con que sea No, verosímil lo que decís. Entonces, puedes decir cualquier cosa, incluso hoy podés decir algo que contradiga lo que dijiste ayer y está todo bien. Entonces, estos formatos son como una especie de un ácido que corroe la posición de los oficialismos. Entonces, es muy difícil realmente plantear algo de acá en el futuro cuando no tenés
el control del día a día, cuando en la pelea del encuadre de la realidad los medios opositores te ganan todos los días, donde los dirigentes opositores tienen todos un diferencial positivo en la imagen, mientras que los dirigentes del oficialismo son los que, te diría, en exclusividad tienen toda la negatividad. Por ejemplo, el ex jefe de gabinete Cafiero está con una negatividad que supera el 65%. El actual jefe de gabinete Mansur, 2 puntos menos que Cafiero, con 64 puntos de imagen negativa. Es decir, hoy la dirigencia del Frente de Todos no está bien vista. Por eso creo que lo favorable que les quedan 2 años, lo favorable es que las expectativas son bajas y que el peronismo está acostumbrado a este tipo de entreveros históricos, ¿no? Es decir, creo que no hay otra fuerza política en la Argentina hoy que sea capaz de asumir este desafío. ¿Cuál es el problema? De liderazgo, porque está desplazado el centro de poder en el Frente de Todos. Hoy no se sabe cuál es el verdadero poder de Alberto, sí se sabe el verdadero poder de Cristina, y esta es una duda que, planteada hacia adelante, va a ser significativa, porque de alguna manera si Alberto no recupera el favor de esos moderados, vuelvo a insistirte, el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo es de derrota absoluta para el kirchnerismo. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Gus, vos ahí insinuaste sería como una especie de cabina de Matrix, la cabina esa telefónica que les permitía escaparse, que para el peronismo sería un eje de reconstrucción casi obligado, es alrededor de los gobernadores, vos mencionaste la palabra. ¿Para dónde, cuál te imaginás que puede ser esa hoja de ruta y puntualmente con qué gobernadores? Por ejemplo, el caso, el que nos toca más de cerca, es el caso de Córdoba. Schiaretti se lo ve, por supuesto, muy belicoso. Yo calculo que él debe estar buscando rumbo a las elecciones, atraer voto más bien opositor, de corte duro, en una de esas morder votos en una de esas de los votantes de Negri, que en una de esas tienen problemas para integrarse en una lista liderada por Luis Juez. Entonces, bueno, vamos a ver quizás un Schiaretti muy belicoso en este último tramo que pide basta de retenciones, abran... Sí, pero déjame que te diga una cosa al respecto. Sí. Justamente Schiaretti yo no lo pondría en la lista de los gobernadores como para armar algo cercano al gobierno. Me parece que esa posición no es para él. Y creo que lo que está haciendo ahora tiene más que ver con una cuestión de supervivencia política electoral en la provincia de Córdoba que con la cuestión nacional. Schiaretti no es un abanderado de los proyectos nacionales. Schiaretti, te diría, en la relación que tuvo con De la Sota, era el que defendía la causa provincial o eventualmente la gestión, y De la Sota era la bandera del proyecto nacional. Muerto De la Sota, creo que el cordobesismo resignó para siempre, digamos, esa representación de buscar la presidencia, por decirlo de alguna manera. Schiaretti está complicado, Dani, en las elecciones. Tan complicado que no está tan lejos Juez de hacer una elección que le permita, de hecho ya va a sacar 6, va a crecer casi 8 puntos Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, y es probable que 6 bancas obtenga y puede, dependiendo de los porcentajes, quedarse con una séptima, lo cual implicaría, primero, que el Frente de Todos no tendría ninguna representación electoral en la provincia de Córdoba. Perdería no solo el senador nacional, sino además también el diputado nacional. Y además, Schiaretti, de los 3 diputados que pone en juego, perdería 1, se quedaría solamente con 2. Así que imagínate el nivel de problema que tiene hoy Schiaretti, la sobreactuación que tiene que hacer ahora, porque evidentemente la estrategia electoral anclada en las candidaturas de Alejandra Vigo y Natalia de la Sota no fue la adecuada. Nos dimos cuenta al final cuando lo pusieron a Schiaretti con la palabra ellas, ¿no? Ahí había un ruido y el ruido era que los números no le daban, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que vos hacías de los gobernadores, hay que ver, porque yo no sé cuánto es lo que tienen que ver los gobernadores en general con la cámpora o con el kirchnerismo más duro. Ahí veo un problema de relación política que cuando vos ganás se disimula rápidamente porque estás ocupando espacio de poder. El problema cuando vos empezás a perder
nadie quiere ser el padre de la derrota y todos van a querer desmarcarse rápidamente. Y yo veo que la Cámpora no tiene figuras taquilleras en términos electorales, ¿no? Y se me viene a la mente algo que a mí me tocó vivir muy de cerca, que fue la coordinadora del alfonsinismo, que sabiendo que no iban a poder ser poder, al menos con un ejecutivo, sí se dedicaron a ser influyentes, al menos en las cámaras, ¿no? En el Congreso Nacional, en diputados y en senadores. Creo que hoy la Cámpora se está posicionando a nivel nacional como una fuerza equivalente, que está buscando perdurar en el tiempo, básicamente en el poder legislativo, y el tiempo dirá si se quedan o no con el PJ, si los que están en el PJ lo van a aceptar mansamente. Creo que ahí hay una disputa también interesante por debajo del liderazgo de Alberto Fernández y de Cristina, que habrá que seguirla, ¿no? Porque me parece que esa pelea puede ser determinante también para la acumulación de la oposición, porque está claro que el próximo presidente sin una pata peronista va a tener una gobernabilidad de muy baja calidad. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Ahora, Gus, vos mencionaste el tema de la Cámpora y ahí te propongo por ahí meternos un poquito porque la verdad es esto, las papas quemaron, se pegó un palo bárbaro el oficialismo ahora a nivel electoral y daba la impresión, a ver, esta incubadora que un poco quizás nació en realidad antes de la muerte de Néstor, pero ahí, por supuesto, con la muerte de Néstor es como que se inicia una fase de explicitación de ese grupo, que más bien antes de este hecho, digamos, de este hito, es como que no pasaban mucho de compartir sesiones de cine ahí en Olivos, no tenían mucha gravitación, y la verdad es que esta incubadora de pibes ya no son pibes, la mayor parte de ellos, más de 40, 50 años, estructuras de participación en organismos como ANSES, como PAMI, o sea, llegó el momento, este era el momento de ellos, como decirte la selección de Scaloni, los pibes ahí con algún veterano al frente, pero bueno, era el momento de ellos y la verdad es que el momento pasó y no pasó nada y da la impresión que ya la Cámpora, por lo menos en términos, yo diría, político-electorales, esta idea de generar algún candidato, un proyecto de poder a futuro y especialmente alrededor de Máximo, me da la idea como que ya uno puede estar certificando el fracaso de ese proyecto en términos, por lo menos político-electorales, ya se le puede poner como una lápida a Mira, eso. yo con la Cámpora es una organización política, te diría, no tiene parangón hoy en la República Argentina, ¿no? Es una de esas agrupaciones políticas que realmente genera mucho respeto por la dimensión, por la profundidad, por el grado de militancia. Hay muchos dirigentes que son realmente cuadros políticos. El problema quizás es que no dimensionaron el nivel de problema que podía llegar a tener la estrategia que diseñaron para la provincia de Buenos Aires. Porque la campaña nacional, eso que vos bien decías del eslogan, ¿no? La vida que queremos, la campaña nacional fue pensada para el conurbano, la campaña nacional fue pensada para la provincia de Buenos Aires. Y no nos olvidemos que hubo un montón de listas que iban a participar de las PASO que las bajaron a último momento, no las dejaron participar, y eso generó más la idea de que Máximo iba a comandar el PJ de la provincia de Buenos Aires, generó un ruido interno en el peronismo bonaerense que evidentemente con los resultados puestos entendemos que tuvo mucho que ver, ¿no? Ahora, ¿qué capacidad puede llegar a tener la Cámpora para resucitar después de esta derrota? Y lo vamos a ver ahora en noviembre. Yo soy más bien pesimista porque veo los niveles, por ejemplo, de imagen de la principal candidata que tiene el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y no es buena la imagen de ella, como para que uno pueda pensar que puede ser la figura que le va a dar al peronismo bonaerense o al Frente de Todos un triunfo o al menos una victoria, una derrota más decorosa. Lo que estamos viendo en Buenos Aires es lo mismo que en Córdoba. Juntos por el Cambio, como pasó en cada una de las elecciones anteriores, Daniel, de la PASO a la general, incrementa el caudal electoral. Entonces, no sería raro que incluso también en Provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, Santilli también saque una diferencia de 1 o 2 puntos mayor que la que sacó en la primaria. Habrá que ver.
Yo creo que la Cámpora va a tener un protagonismo muy alto. Lo que no sé si ellos van a tener una figura que pueda competir por la Cámpora, ¿no? Siempre van a necesitar otra figura. Y hay algo, y han logrado algo que no es motivo de orgullo, que es que antes, en los últimos 10 años, cuando uno veía la pirámide de edad de votos en la Argentina, uno podía concluir que una gran cantidad de jóvenes habían apoyado al Frente de Todos. En esta última elección pasó, cuando uno ve la matriz de votantes de los candidatos del Frente de Todos en todo el país, se invirtió la pirámide, digo, se envejeció repentinamente. Es como que aquella juventud kirchnerista, hoy son todos cuarentones, hoy este gobierno del Frente de Todos no alcanza a enamorar a la juventud que tiene menos de 30 años, y ahí hay un déficit gigantesco de Alberto, de la Cámpora, de Cristina y de todo el Frente de Todos. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Gus, ¿qué proceso de pase de facturas puede llegar a disparar ahora una eventual ratificación y hasta amplificación de la derrota de la PASO internamente? ¿Qué proceso te imaginas puede llegar a ser un proceso inclusive y sobre todo uno en particular que es el hecho de una derrota de amplio espectro en el caso del patio de atrás del peronismo, que siempre cuando uno dice peronismo es el peronismo de la provincia de Buenos Aires? Entonces, ¿qué proceso de pase de factura puede disparar? Y después a nivel ya de lo que es el gabinete en sí, ¿vos te imaginás que toda esta recomposición al rearmado ha sido apenas una primera etapa o es un proceso terminado o noviembre va a abrir otra puerta mucho más amplia donde se vean quizás caras e inclusive esto que mencionabas vos de los gobernadores, en una más protagonismo de la Liga, no sé, del Sur, del Norte? Vos que sos muy afecto a las metáforas, vos sabés bien que en un contexto de victoria o de triunfo, equipo que gana, equipo que no se toca. No, entonces en un contexto de derrota, por pequeño, por gran margen, va a haber cambio de gabinete. Me parece que estamos ante la evidencia de que va a haber más cambios. Sí creo que lo que no hay que sobreestimar es la de esta cuestión que tiene que ver con el contexto de estas elecciones intermedias. Estas elecciones intermedias, Daniel, son solamente en la Argentina y en Estados Unidos, digo, afectan generalmente la gobernabilidad de los oficialismos porque generalmente son derrotas de los oficialismos. Con la inflación del impacto mediático de las derrotas, se generan por ahí análisis que ocupan muchos titulares en la plana de los diarios y de los medios, pero que tienen poca relevancia respecto de la elección presidencial siguiente. De hecho, mirá qué interesante, en la Argentina, cada vez que tuvimos elección intermedia, el resultado no significó absolutamente nada respecto de la presidencial siguiente. Macri ganó hace 4 años su elección intermedia y, sin embargo, cuando fue a revalidar en la reelección, en la primaria, prácticamente recibió un sopapo electoral de 15 puntos en contra. Sí creo que hay que ser prudentes. En la Argentina de hoy, 3 meses es larguísimo plazo. Hay algo de la macroeconomía que el gobierno no ha hecho del todo mal. Si logra por ahí hacia el año próximo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y logra estabilizar algunas de las variables económicas más importantes, y el contexto va a ser otro. Pero bueno, si no hay tampoco una generación de consensos dentro del gobierno, no van a poder aprovechar esa macroeconomía favorable. Gus, bueno, digo, ya que sos como pasajero en tránsito en este paso por Vaquero, un podcast de política, me gustaría hacerte la última, que es, ¿qué figuras emergentes ves que están, por dónde va a pasar la batalla del 2023 en la Argentina en términos de liderazgos políticos? ¿Qué te imaginas? Lo de 2019, este tema de esta revival que hubo de Cristina llamando a un jefe de gabinete retirado que estaba dedicado a pasear el perro, da la idea como que esto ha sido un impasse producto de un fracaso prematuro de Macri, que la verdad la mayor parte no lo esperábamos, salvo el 2018 avanzado, pero
en el propio peronismo hablaban de un Macri de 2023, la verdad es que todos se Sí, preparaban para Macri, eso. Larreta, María Eugenia. Sí, hablaban de 8 más 8, estaban, bueno, pero bueno, eso se frustró y se terminó armando algo de emergencia, el peronismo volviendo, improvisando, que creo que tiene que ver bastante también el fracaso prematuro de Macri con el hecho del grado de improvisación también que tuvo todo esto. La verdad es que No hay figuras emergentes. Quizá la única figura pueda ser Milei, ¿no? Y por lo general nunca salta una figura absolutamente desconocida. Aún Alberto Fernández, que era una figura marginal, era una figura del centro de la política. Claro. Y creo que el escenario del 2023 va a tener esa característica. Salvo que el país se nos ponga de sombrero a toda la dirigencia y a partir de eso Milei pueda subir una posición, digamos, de poder llegar al poder, que no lo podemos descartar, porque vos viste lo que está pasando en Chile. Kast de pronto se encuentra con un cuestionamiento muy duro hacia su rival por un financiamiento irregular de su campaña de diputado en el 2009, y parece que Kast ahora, bueno, tiene chance de ganar en Chile. Mirá a Brasil, Bolsonaro, hoy pierde con Lula, pero bueno, cuando sean las elecciones vamos a ver qué onda. Y en la Argentina yo no podría dar por descartado que Milei tenga alguna chance. A ver, descartándolo a Milei, creo que la cosa va a estar entre Larreta y lo que puedan poner en cancha el Frente de Todos. Habrá que ver si Alberto llega mejorando como para tener una chance de ir a una reelección o si va a ser como Macri, presidente de un solo mandato. Gus, tomando la última encuesta, como un bonus, con este clivaje tan fuerte, kirchnerismo-antikirchnerismo, y donde vos ves que el anti es mucho más grande, parece que el antiperonismo en su momento. La verdad es que da la idea que es un kirchnerismo que no tiene viabilidad ni de primera vuelta, como en términos de esos números que tenés. ¿Cuál puede ser el devenir de Cristina como figura más importante hoy de la política argentina y alrededor de la cual se estructuró esto, por lo menos en el comienzo? Hoy no sé, y no sé después de esta elección cómo quedarán las cosas. ¿Cómo te imaginas el devenir de Cristina? No lo sé, pero posiblemente la sociedad argentina también vio debajo del agua, ¿no? Vio detrás de Cristina quién viene o quiénes son los que venían, y creo que también puede haber votado en defensa de eso. Cristina es la figura central de la política argentina, pero tampoco podemos pensar que Cristina va a estar toda la vida. Digo, los políticos en la Argentina y en todo el mundo tienen un límite que es su biología, su edad. Y creo que en este punto el peronismo, el Frente de Todos, debiera repensar la oferta que le está dando a la sociedad argentina, ¿no? Digo, si uno ve lo que hay en términos de posicionamiento, de imagen y de prestigio, hoy es muy difícil pensar en un escenario electoral favorable, ¿no? No descarto que puedan ganar, porque hoy inclusive te diría, teniendo imagen negativa, vos podés ser presidente electo. Macri fue electo con imagen negativa. Pero así como están planteadas las cosas hoy, después de Cristina, ¿qué? Esa es la pregunta, me parece que hay que responder desde el Frente de Todos, ¿no? Me parece que el armado hasta hoy no alcanza a cubrir con algo de certidumbre esa respuesta. Y eso Cristina no lo puede contestar tampoco. Es más, digamos, una responsabilidad que le cabe al peronismo. Ella más que nadie sabe, Daniel, que con ella, sin ella no alcanza, pero que con ella tampoco se puede. Claro. Bueno, Gus, muy buen viaje, gracias por tu participación. Fuerte abrazo. Chao, Daniel, abrazo enorme. Bienvenidos al 6º capítulo de Vaquero, un podcast de política. Hoy arranco el tour con Gustavo Córdoba, socio de Subán Córdoba y Asociados, una consultora especializada en opinión pública y comunicación política. Con Gustavo analizaremos el resultado de las recientes elecciones y sus implicancias a futuro. A continuación, tendré el placer de conversar sobre economía con Martín Rapetti, socio de la consultora y think tank Equilibra. Con Martín abordaremos los problemas crónicos de Argentina y las disyuntivas que se abren a partir de la salida de la pandemia
y la delicada situación financiera de nuestro país. Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Martín Rapetti, bienvenido a Vaquero, un podcast de política, una visita de lujo. Tu nombre da vuelta muchísimo, no solo por reportajes que te hacen los medios, sino las cosas que has escrito en tándem con el profe Gerchunov. Hace poco apareces con una consultora también que es un think tank muy mencionado en todos los medios de comunicación, que es una firma Equilibra nueva, que también la toman como referencia muchos comunicadores. He visto programas, por ejemplo, Pañi cita mucho los trabajos que están haciendo en esta consultora, que están en sociedad con Diego Bocio. Así que, bueno, Martín, bienvenido, y la verdad que hace tiempo quería conversar contigo y por ahí usar como disparador. Yo el año pasado escribí un libro, Estados Unidos versus China, donde cité algún artículo tuyo referido, y yo le pondría por ahí como disparador una fecha, así como el libro de Orwell, 1984, me gustaría usar como disparador 1974. Es como que hay un punto de inflexión en la economía argentina y, por supuesto, un punto de inflexión que tiene que ver, diría, es un downswing, como que empezamos una deriva a partir de esa fecha. Si uno toma como hito, es como que el ingreso per cápita de la Argentina en términos reales prácticamente no crece desde aquella época. Entonces, uno podría decir, a ver, ¿con qué lo asociamos a esto? Y bueno, por ahí un hito en una de esas, forzándolo, podría decir el Rodrigazo, como que el hecho que marca un poco el cambio de época y diría, bueno, un baño de realidad con todo lo que vino después. Y bueno, yo ahí se me ocurría, pues digo, un poco enganchándolo con lo que te decía yo de mi libro, es que si uno tiene que mirar un poquito para afuera, salir un poquito de la nuestra, de nuestros dramas económicos permanentes, uno, a ver, pensaría, y vos decís, ¿con qué podría vincular este hecho, esta fecha? ¿Qué estaba pasando afuera? Y uno podría decir la crisis del petróleo, 1973, y de alguna manera también que marca una fecha y una tendencia que es el desmantelamiento progresivo de todos los aparatos industriales, manufactureros en los países occidentales. Ahí empieza como una declinación progresiva donde uno iba, por ejemplo, ahí lo cité en este libro que te comento, el paisaje de acerías abandonadas en, en Estados Unidos en particular, pero también ese proceso se ve en países como Inglaterra. O sea, empieza una lenta declinación de todo el aparato industrial y también inclusive del mundo, podrías decir, del trabajo asalariado. Ayer leí un artículo que hablaba de, en Estados Unidos, la década del 60, 70, alrededor de un 40% del trabajo asalariado que estaba vinculado a obreros formales con gremios, y que eso apenas hoy es un 6%, es como que empieza una tendencia. Y también el traslado de todos estos aparatos industriales manufactureros por ahí hacia China, algo que si uno pensara en términos de un hito, se termina concretando hacia finales de los 90 con todas esas inversiones extranjeras directas que se localizan plantas industriales de firmas occidentales en China, y la incorporación formal de China a la Organización Mundial de Comercio a finales de los 90, promovida por la administración Clinton. Volviendo a donde empezamos, en 1974, ¿qué es lo que pasa, Martín? ¿Qué tortuga se nos escapó? ¿Qué podría haber hecho Argentina en aquel momento alternativo? ¿Qué es lo que no hicimos para no adaptarnos al mundo emergente de, como te decía yo, de este telón internacional de la crisis del petróleo? Y bueno, este hito del Rodrigazo, ¿qué pasó? ¿Por qué vino la desbarrancada? ¿Y qué es lo que no hicimos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué capítulos se nos escaparon del libreto?
Bueno, primero, Daniel, gracias por la invitación y por la tan elogiosa introducción. Yo dividiría en dos, no en dos la pregunta, sino en dos las explicaciones de lo que pasó en Argentina, porque hay un elemento internacional que vos describiste muy bien, que digamos que viene de la mano de, si se quiere, la offshoreización de la producción en Occidente, hacia Asia, y junto con eso una tendencia, digamos, de muy larga data, que en algunas actividades, sobre todo las manufactureras, se fue automatizando más la producción. Entonces, por la propia naturaleza de esa rama productiva de las manufacturas, son tendencialmente menos absorbedoras de trabajo. Entonces, eso es un tema tendencial que a Argentina también le hubiera pegado, le pegó, pero le hubiera pegado aún si hacíamos las cosas bien, digamos, ¿no? Pero Argentina hizo las cosas mal, porque Argentina podría haber tenido alguna trayectoria distinta. Entonces, yendo un poquito antes de 1974, uno ve una economía que es una economía que tiene lo que llamamos los economistas ciclos de stop and go, muy, muy frecuentes, sobre todo en la segunda mitad de los 40 y los años 50, y a principios de los 60, pero gradualmente eso empieza a flexibilizarse. O sea, la economía argentina vive lo que Pablo Gorchunov y Lucas Liach en su libro llaman una primavera económica en los años 60. Es una primavera que es compartida por varios países de la región, pero a Argentina le va bien. Argentina crece grosso modo al 5% anual por 10 años consecutivos, entre el 63 y el 74, digamos, ¿no? O sea, el piso del 63 hasta el 74. Desde el nuevo orden mundial que se crea en posguerra mundial, post-segunda guerra mundial, es el periodo más largo de crecimiento sostenido, sin interrupciones, que tiene Argentina. Hay otros dos, luego, uno pero más corto, uno es los años dorados del menemismo, que va del 91 a la crisis del tequila, y luego los años dorados del dual de kirchnerismo, que es la salida de la convertibilidad hasta la crisis del 2008, ¿no? Pero que son más breves. No llegan a pasar los 6 años, ¿no? Esos episodios. ¿Qué pasa luego? Bueno, ahí hay un tema para mí clave, que es que hay dos temas, digamos. Hay una, por ahí, concatenación de mala suerte o malos giros, digamos, que eso sería como, creo que Menem tenía una frase de la casualidad permanente, o digamos, ¿no? Algo así, como que te tocan, en la ruleta te tocan 10 tiros seguidos malos y cagaste, digamos, ¿no? Perdón por la expresión, te quedaste sin nafta. Pero... Y encima el tango decía, hay uno que dice la letra, ni el tiro del final te va a salir, ni siquiera ese no salía. Claro. Entonces, esa podría ser una explicación, porque, digamos, ¿cuál es la secuencia ahí? Ahí tenés una crisis que vos mencionás, que es el Rodrigazo, que pone a la Argentina en lo que llamamos los economistas un régimen de alta inflación por primera vez, o sea, inflaciones de 3 dígitos anuales, como mínimo, ¿no? O sea, que solo se quiebra muy transitoriamente con el austral, pero sí definitivamente, o digamos, o más prolongadamente con la convertibilidad. Entonces son casi 15 años de inflación alta. Y una economía con inflación de ese nivel de inflación, alta en serio, 3 dígitos, ¿no? No hay crecimiento posible. O sea, son solamente movimientos espasmódicos, recuperaciones espasmódicas, pero no más que eso. Junto con eso, entonces ahí se concatena un segundo hecho desafortunado, que es el plan de estabilización de Martínez de Oz, la tablita. Que la tablita inaugura que son las tablitas en realidad, porque son medio en simultánea en Argentina, Chile y Uruguay, y a los tres les pasa lo mismo. Es que cuando vos
haces un plan de estabilización, siempre hay lo que los economistas llamamos un ancla. El ancla es el precio que queda rezagado, básicamente. Ese es el que, de alguna manera, detiene la velocidad a la que vienen todos los precios, tratando de jalarlos, frenarlos al resto. Pero el que se queda rezagado siempre es ese, porque es el primero que para y luego los demás tardan en parar, si paran, si tenés éxito en parar. Entonces, cuando vos usás al tipo de cambio para eso, todo plan de estabilización, pero eso es una ley, te diría, todo plan de estabilización en economía emergente, que es casi imposible que no uses el tipo de cambio, pero digamos, pero si usás al tipo de cambio como ancla principal, te queda muy rezagado. Y el problema que tenés con eso es que si vos quedás muy rezagado y estás con apertura comercial y financiera, que esa es la innovación del plan de Martínez de Oz en Argentina, pero en Chile y en Uruguay, es que para financiar el desajuste cambiario recurrís a financiamiento externo. Y que ese financiamiento externo, vale la pena enfatizarlo acá, no necesariamente es público. O sea, puede ser privado. En el caso argentino fue una mezcla de público y privado, pero en Chile, en Uruguay y en Chile, y sobre todo en Chile, fue netamente privado. Y el bolonqui que te genera eso, de crisis de deuda externa posterior, es igual. O sea, no es culpa del sector público, digamos. En el caso argentino siempre el sector público mete la cola porque, digamos, hemos tenido como una norma siempre déficit fiscal. Pero digamos, el problema no es el fiscal, diría yo. Digo, esto es, obviamente, algún economista disputaría esto, pero digamos, si uno mira los números, los números son eso y mi interpretación es que es obviamente lo que prima es lo externo, no lo fiscal en ese caso. Entonces, y ahí tenés otro segundo problema, que es el problema de la deuda externa. Entonces ahí es una concatenación. Y entonces, la deuda externa es una pesada mochila que se le carga a toda América Latina, que no puede crecer en los años 80. Y el problema que tiene, salvo algunos países que van encontrando algunas diagonales, Chile es uno, Colombia es otro, pero el resto realmente no puede crecer y Argentina sigue con eso, solo se agiliza eso una vez que se reabre el mercado de capitales de vuelta para la región. Hay alguna relajamiento en las condiciones financieras con el plan Brady, pero sobre todo es que se abre el mercado de capitales para la región y ahí hay una segunda oleada de lo mismo, porque ahí ya era hiperinflación la que le toca a Menem. Bajar una hiperinflación es imposible sin recurrir básicamente al tipo de cambio. O sea, todos hicieron básicamente lo mismo. Tal vez la Argentina, y cierro con esto, sí. Daniel, tal vez la Argentina se pasa de mambo porque hace una estabilización basada en un tipo de cambio con asteroides, que es con la convertibilidad, que es básicamente al Banco Central no permitirle hacer nada más que comprar y vender dólares, y no tener ningún mecanismo de salida. Entonces, cuando cambia la TABA, cuando cambian las condiciones internacionales, que es en la segunda mitad de los 90, tenía un certificado de defunción, y junto con esa defunción venía una crisis brutal. John Boyd probando suerte en New York. Ahí tomo un poco, a ver, Martín, de tu desarrollo, es como que vos ponés el tema externo en primer plano. Y por ahí en una de esas, esta cuestión fiscal, que están tanto exacerbando, pues digo, bueno, ahora, todo este tema de los economistas libertarios, inclusive hasta con candidatos libertarios, o sea, están muy de moda, inclusive están muy de moda hasta en las urnas en Argentina, y por supuesto ahí siempre se hace hincapié o se exacerba el tema de esta cuestión del Estado voraz, digamos, que es como que siempre está gastando lo loco en una especie digamos, con bolsillo de payaso, una cosa, bueno, vos estás poniendo lo externo
en primer plano, y es como cuando dice el externo, siempre es como que llega un momento que te quedás sin dólares. Y digo, las fuentes con las que vos te haces de divisas son dos. Obviamente, cuando tenés un mercado financiero internacional simpático, agradable, que está trabajando en un marco en una de esas de tasas bajas y bueno, vamos, sin ir más lejos, por ahí la época esta de Macri, esos 2 primeros años cuando estuvo la normalización, el levantamiento del cepo, el arreglo con los acreedores, y bueno, había un escenario de tasas todavía a nivel internacional que es como que por 2 años hubo entrada de dólares financieros. Que vos decís, a ver, cuando uno habla de dólares, el otro mecanismo alternativo obviamente serían las exportaciones, hacerte de dólares por vía de los productos que vendés al mundo, pero da la idea como que eso es una manta corta, o sea, uno se hace la cuenta fina hoy de los dólares, el superávit externo, que bueno, es bastante grande, pero yo, por ejemplo, la otra vez hacía una cuentita y es una equivalencia que más o menos todavía no, pero, por ejemplo, los subsidios energéticos tienen una cuenta que prácticamente está bastante cerca, si uno los proyecta anualmente este año, a lo que es el superávit externo, o sea, con lo cual los dólares que generas vía exportaciones tampoco te solucionan todos los problemas. Entonces, ahí tenés los dos canales. El financiero internacional, que hoy lo tenemos cerrado por estas cuestiones que tienen que ver, acabamos de refinanciar, de arreglar con los acreedores privados, estamos ahora con el segundo capítulo que tiene que ver con el Fondo Monetario, tenemos cerrados los mercados de voluntarios de deuda y las exportaciones como una manta corta, no te alcanzan para cubrir todas las necesidades que tenés. Bueno, ahora tenés este escenario de vuelta, están en escena, es una noticia prácticamente todos los días en los diarios, el tema del cepo. Tengo una pregunta ahí, hay un tema que siempre da vuelta, que muchos economistas lo agitan, sobre todo en una de esas por ahí de más de perfil ortodoxo, uno diría, que es la dolarización de directamente, no la convertibilidad de ir a un sistema 1 a 1, sino directamente dolarizar al estilo Ecuador. ¿Qué problema solucionaría la dolarización en este sentido? Si está ahí el problema mayormente, y cuál nos quedaría pendiente y cuál generaría, y vos decís, introduciría por ahí un nuevo problema no soluble para la Argentina. ¿La dolarización solucionaría este problema, el problema externo? No, yo creo que no. Yo sí, digamos, vos mencionaste un artículo con una serie, yo tengo un par de artículos con Pablo Berchunov, pero digamos, en el que la idea central de esos artículos es que Argentina tiene un problema básicamente de normalizar lo que es una distribución del ingreso aceptable. Y aceptable desde lo social, pero también aceptable desde el punto de vista de que da la rentabilidad razonable para que haya acumulación de capital, inversión, ¿no? Entonces, o sea, lo que llamamos el equilibrio económico y el equilibrio social. O sea, tiene que ser consideradas justas por la sociedad, pero al mismo tiempo esa justicia distributiva tiene que permitirle al capitalismo una rentabilidad suficiente para que se hagan proyectos de inversión. Entonces, yo creo que ese es el principal problema de la Argentina y eso no lo soluciona la dolarización. Quiero decir, ¿cuál es mi temor? Mi temor es que si vos, es algo parecido a lo que le pasa por ahí a Ecuador, ¿no? O sea, vos de golpe adoptás al dólar como moneda. Entonces, todos los precios de la economía se fijan en esa moneda. Si en algún momento tenés una buena racha,
porque los términos del precio de los commodities son muy favorables, hay una historia favorable sobre la Argentina, etcétera, etcétera. Vos vas a tener una inflación en dólares. Si eso que permitió la inflación en dólares es transitorio, o sea, digo, no es una verdadera ganancia de productividad, entonces ese ingreso en dólares que nos permitimos aumentar para los argentinos no se puede sostener en el tiempo, vos tenés que corregir eso. Y la corrección de eso siempre es brusca. Esto le puede pasar a cualquier país. De hecho, le ha pasado, digamos, si vos decís, ¿cuál es la interpretación tuya de la crisis europea, de los países periféricos, o sea, España, Portugal, Grecia? Y es esa, Italia. Es esa, hubo adoptar una moneda que no manejaban, tuvieron un boom, en la periferia pensaron que era más o menos parecido estar en España que estar en Alemania, pero en realidad la productividad alemana era otra que la española. Entonces, cuando vino la mala y ya no tenías el mismo flujo de financiamiento ni la misma disponibilidad de demanda, tuviste que ajustar. Y ese ajuste es muy doloroso, porque es deflacionario, y cuando tenés un ajuste deflacionario, tenés problemas en la cadena de pagos, en el sistema financiero, o sea, realmente es muy complejo. Entonces digo, esto le puede pasar a cualquiera que adopte una tercera moneda. Una moneda ajena, que no es propia. Pero en un país donde tenemos tanta facilidad para, producto de esto que yo te decía, de que las aspiraciones muchas veces chocan con la realidad material de la Argentina, donde no podemos estabilizar una distribución del ingreso, yo tengo miedo de que caigamos fácilmente en esa trampa y la dolarización no lo va a solucionar. Entonces, yo creo que pese a que es un camino muy doloroso y trabajoso, tenemos que encontrar la forma de hacerlo con una moneda propia. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. O sea, vos ahí un poco, a ver, digo, si entendí bien, es como que vos citando el caso de los países marginales de Europa, los mediterráneos, quizás en un momento tuvieron una sensación parecida a la que nos ocurrió a nosotros los primeros años de la convertibilidad. Sí. Teníamos con esos anabólicos, íbamos y yo recuerdo viajes que uno iba en esa época, no sé, estábamos quizás tomando algo en Zúrich, en Suiza, en otros países de Europa, y la verdad es que uno le daba la impresión y sentía de que estábamos integrados y éramos parte de esa mesa. Después, por supuesto, llega un momento, como en un final de fiesta, llega la resaca, diría, a la mujer se le corre el maquillaje, y bueno, y un poco lo que ocurre que vos decís, ajustarte para arriba es fácil, todos lo pueden hacer, a la fiesta es fácil acomodarse. El tema es cuando la fiesta termina y te tenés que acomodar por abajo y ahí volas por el aire, y encima con el agravante de que por supuesto esa moneda vos no la emitís, no la manejás, y eventualmente inclusive si vos estás tomándola en mercados de estos voluntarios donde colocas deuda, encima con los humores y los problemas del momento, que en una de esas en un momento agarran y te bajan el pulgar y te dicen no va más, como Exacto. nos ha ocurrido varias veces, y viene, por supuesto, hay un ajuste brutal, no te podés acomodar. Vos decías este equilibrio en la distribución de ingresos, hay sectores, ojo, no solo porque uno a veces lo asocia al mundo del trabajo, pero por ahí no se acomodan los trabajadores, pero tampoco los capitalistas. O sea, no les cierra tampoco el marco de rentabilidad a ellos, y bueno, ahí se arma, diría, el Big Bang, volás por el aire, y bueno, tenés esta situación, bueno, un poco lo que estás viendo en Europa, digo, en Europa, como decías vos, la que sintió en un momento que tenía la misma productividad que los alemanes. Por eso el tener una moneda propia y tener un tipo de cambio, el tipo de cambio justamente es como el lubricante que te permite, cuando hubo cualquier tipo de condición doméstica o externa
que se te desalineó tu ingreso con tu productividad internacional, el tipo de cambio hace las veces de facilitador de la corrección. Entonces, Ahora, digamos, si te pasaste en la apreciación de la moneda, que sería tener inflación en dólares, digamos, que suban los salarios en dólares más de la cuenta, después una corrección del tipo de cambio te devalúan los ingresos y te los acomoda a un nivel más parecido por ahí a tu productividad. Entonces, tener moneda te permite eso, ¿no? Digamos, corregir más suavemente esas oscilaciones que les puede pasar a cualquier país, pero en Argentina tenemos la característica de tener ciclos muy excesivos de boom y crisis, digamos, de exagerar y de exagerar para un lado y para el otro, digamos. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Ahora, Martín, esa suerte de regulación, que voy a decir como un mecanismo, ¿viste? Como las alas de un avión, en definitiva, que se van acomodando a los vientos que tenés. Es como, yo siento de que si uno piensa del lado del gobierno, la institución mayormente con las capacidades y la responsabilidad de regular la posición de las alas sería el Banco Central, un Banco Central muy empoderado, y ahí es donde nosotros tenemos un problema, Martín, que nosotros hemos prostituido todas las herramientas, los sistemas, por ahí cosas que funcionan bien en otros lugares. Es como que es más, nos hemos enemistado con las herramientas, pues decimos, no, tiene la culpa esto. Y qué sé yo, dicen, no sé, hoy por ejemplo están los créditos UVA. Por ejemplo, no, los créditos UVA son un desastre. Y bueno, vas a Chile y te dicen, no, miren, hace 30 años nosotros estamos dando Sí. nuestro mercado hipotecario funcionando con los UVA, funciona el sistema, no sé, a mí me cae simpático, ¿viste? No, Sí, me resulta algo razonable, ¿no? sí. Pero es como esa regulación, yo la veo, por ejemplo, ahora estoy en Paraguay puntualmente y veo que tiene una saga de administradores, un banco central, no sé si llamarle independiente, pero potente, en el sentido de que realmente tienen una capacidad, y vos te das cuenta, como una especie de independencia para manejar sobre todo lo que es la política monetaria, por ahí no tanto, bueno, hay un tema fiscal, obviamente ahí mete más la mano la política, pero a mí ahí por eso un poco pensando en lo que estabas planteando, ahí si uno en cabeza de qué estaría nosotros, no sé, ya hemos probado casi de todo. ¿Qué tendremos que tener Superman ahí en el Banco Central? ¿Qué capacidades tendría que tener? ¿Qué más se podría hacer para tener una institución? O si esto debería ser repartido y compartido con otras instituciones también, además del Banco Central, puntualmente, que tengas, no sé, ahí qué debería estar en el 2001. En la crisis nosotros hasta llegamos a hablar de que fuéramos tutelados por los países escandinavos. Se hablaba me acuerdo, Dornbusch hablaba en aquel momento, ¿no? Tenía que venir un comité o sea, es como que nosotros hemos caído prácticamente, pues bueno, somos uno de los 3 o 4 alcohólicos más famosos del mundo en este terreno. No hay muchos más, o sea, tenemos problemas. Viste, hoy dicen, ahí están festejando algunos colegas que dicen, no, mire, Estados Unidos ahora está con 5% de inflación. Flaco, no se fije, nosotros estamos en el infierno hace tiempo, no hay nada que nos pueda atenuar nuestros padeceres, digo, estar festejando cuando el otro en una vez se le hacen un gol, ¿viste? Entonces, ¿qué deberíamos pensar a nivel de diseño? ¿Se puede hacer algo más? ¿Hay que reforzar la independencia del Banco Central? ¿Qué más se puede pensar? ¿Metas de inflación? No sé, digo. Mira, hay una racionalidad de la independencia del Banco Central, que es la siguiente. Si vos al Banco Central, el ministro de Economía o el presidente levanta el teléfono y le dice, girame tanta plata, el Banco Central
no tiene un control sobre lo que es la oferta monetaria o la liquidez de la economía. O sea, que debería usar ese instrumento, digamos, la política monetaria para por ahí atender un objetivo más nítido, que es, por ejemplo, la inflación o la estabilidad del tipo de cambio. Si el Banco Central, su instrumento, que es la política monetaria, queda dominado por las urgencias del Tesoro, no puede usarlo bien para lo que podría ser este objetivo, que es la estabilidad cambiaria o financiera o de precios. Entonces, esa es la razón de ser, de decirle, bueno, no, liberemos al Banco Central de esa dependencia y hagámoslo independiente. Ahora, yo a veces creo que muchas veces la independencia puede transformarse en autismo. Entonces, el Banco Central, porque además, digamos, hay una cosa patológica en los incentivos. Si yo al banquero central le digo, bueno, vos de ahora más sos independiente y tu objetivo es, y lo que vos tenés que hacer, por lo que yo te voy a medir, es por bajar la inflación. Y el Banco Central no tiene, acá hay a mi juicio, un problema, digamos, donde la praxis económica, digamos, atrasa, o el diseño institucional atrasa un poco respecto de la teoría. La teoría antes tenía muy claro que el principal factor detrás de la inflación era el ritmo de emisión monetaria. Entonces, si vos al Banco Central lo hacías independiente y le dabas, él seguía un ritmo de emisión monetaria, de creación de dinero, eso iba a hacer cumplir el objetivo inflacionario. Ahora, hoy los economistas nos damos cuenta que en realidad esa forma de articular la política monetaria no sirve. Entonces, tenemos otras teorías de la inflación, sobre todo. Entonces, que pasa más por el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Pero, entonces, en realidad el Banco Central tiene instrumentos para contribuir a la desinflación, pero no tiene todos los instrumentos. Entonces, vos lo pones al banquero central y decís, baje la inflación. Es independiente, use sus instrumentos y lo voy a medir por la inflación. Entonces le creás todos los incentivos para que el Banco Central, ¿qué haga? Tenga una política monetaria muy, muy restrictiva, y esa política muy restrictiva, ¿qué va a hacer? Independientemente de cómo afecta el nivel de actividad, seguro, al tener una tasa de interés muy alta, que es el reflejo de esa restricción monetaria, va a generar atractivo a la entrada de capitales para aprovechar esa tasa de interés alta. Entonces lo que va a generar es un atraso cambiario. Entonces vas a tener una cosa muy parecida a lo que pasó, a mi juicio, entre 2016 y 2018, que bajás transitoriamente la inflación, atrasando el tipo de cambio, comprando más inflación en el futuro cuando el tipo de cambio, cuando se dé vuelta esa entrada de capitales, el tipo de cambio salta y la inflación vaya detrás. Y el banquero central, ¿qué va a decir? Va a decir, yo hice lo que tenía que hacer. Estoy haciendo inflation targeting, estoy subiendo la tasa de interés y la culpa la tiene otro. Porque porque en realidad la política fiscal... Entonces, yo creo que el diseño, o sea, ciertamente el Banco Central debería ser independiente, pero debería tener una coordinación muy clara, no tendría que ser autista, digamos, tendría que ser muy abierto a las condiciones sociales, políticas del país. Por eso creo que incluso el Banco Central debería estar integrado, tendría que tener representación de las fuerzas políticas, digamos, o sea, no tendría que ser, o sea, tendría que ser un Banco Central con un mandato de largo plazo de sus directores, pero tendría que tener una composición dentro del directorio que sea políticamente abierto. Y al mismo tiempo que coordinen con el resto de los actores de la política económica, con el banco, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, o sea, que todo esté articulado, porque si no, tenés problemas. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Bueno, ahí estás introduciendo, Martín, un rasgo interesante que es el tema de, o sea, más allá obviamente que cualquier sujeto que va al Banco Central requiere un expertise técnico, pero estás introduciendo un rasgo que tiene que ver con la composición política
algo que, bueno, que no lo he escuchado, en el sentido de que daría la impresión que es más importante, por ahí en una de esas, o tiene que ir a la par de las capacidades técnicas, que es, tiene que ser, digamos, el Banco Central de alguna forma, tener una composición y ser parte, digamos, es como que muy importante el tema que tenga un componente o una señal que emita señales que tengan que ver con la continuidad de tal regla eventualmente. O sea, en el sentido, por ejemplo, hoy, si vos tenés una oposición con chances de gobernar en 2023 concreta, hoy las tiene, de hecho viene de ganar una elección, bueno, el hecho de tener sillas en la conducción del Banco Central hace que en definitiva la oposición sea parte de las políticas monetarias que estás diseñando y que, bueno, que en definitiva son las que va a gozar o padecer eventualmente también el gobierno entrante. Yo ahí vuelvo un poco, Martín, ahí con lo que estabas comentando de las políticas 2016-2018. Justamente me agarro donde estoy hoy. Hace un par de años estuvo acá Federico Sturzenegger haciendo una presentación en el Banco Central del Paraguay y comentó de que esa estrategia agresiva de atacar, de intentar bajar la inflación a como dé lugar, tenía mucho que ver con la idea de que vos cuando bajás la inflación eso tiene un componente reactivante, un componente, digamos, de reactivante que va a estimular el crecimiento que es muy potente. Y decía inclusive con alguna evidencia empírica de otros países que recorrieron un camino similar, es como que ahí me da la impresión que más allá de cuestiones técnicas hay como una especie de apuesta, porque vos cuando decís, más allá que vos tengas una evidencia que te respalde, vos cuando decís, bueno, ataco esto y desinflo rápido para agarrar y disparar el crecimiento, obviamente es una apuesta, tiene un componente de apuesta, más allá de que tenga algún sustento. ¿A vos te resulta eso, es lo que terminó ocurriendo en ese momento o en definitiva, y ahí un poco quiero ir, quizás ahí te estoy un poco hincando con la disciplina que cultivas vos. ¿Cuánto tiene la economía de ciencia exacta que vos decís, si hago A, ocurre B? Con total certeza. ¿Cuánto tiene eso y cuánto tiene de margen de experimento? Donde te digo, desinflo y en un año estoy reactivando. ¿Eso ocurre necesariamente? Bueno, yo podría hacer muchas críticas a mi disciplina, muchas, pero en esto en particular creo que los economistas tenemos muy mala formación en economía política. Quiero decir, nosotros no entendemos las restricciones políticas y las motivaciones de los actores. Nosotros creemos que, en general, creemos, yo me excluyo, digamos, no creo, justamente critico eso, que en general los problemas económicos nuestros son problemas producto de la ignorancia económica. O sea, hay malos técnicos económicos. Yo creo que es más digamos, no entendemos las limitaciones políticas y los incentivos de la política al tomar las decisiones, porque por último, no es el ministro de Economía el que decide, es el presidente, es el poder político el que toma las decisiones por último. Entonces, pero dicho esto, yendo a la pregunta que me hacías de la gestión Cambiemos, mi principal yo creo que había un error de diagnóstico, en el sentido de que yo cuando, digamos, el desequilibrio que heredaba Macri a nivel macroeconómico era muy grande, ese desequilibrio históricamente en Argentina se limpiaba con crisis, digamos, que corregían los desequilibrios.
Macri asumió sin que hubiera una crisis y tenía varios problemas, digamos. Tenía un gasto público muy sobredimensionado, con un déficit fiscal muy grande, tenía un atraso cambiario muy mayúsculo y tenía un atraso tarifario muy importante. O sea que básicamente Macri tenía por delante la corrección del atraso cambiario, del atraso tarifario, incluso del sobredimensionamiento del gasto, más allá de los subsidios económicos. Entonces, era una economía que tenía que subir el tipo, o sea, si el tipo de cambio está atrasado, si las tarifas están atrasadas con respecto a qué. Yo creo que, digamos, Macri nunca se hizo esa pregunta. Cuando digo que está atrasado, ¿con respecto a qué está atrasado? Y la respuesta a eso era con respecto a los salarios. O sea, la corrección de esos desequilibrios significaba adelantar esos precios que estaban rezagados en relación a los salarios. O sea, su política de estabilización macroeconómica, una política de caída del salario real. Claro. Entonces, es muy ingenuo, me parece a mí, pensar que vos decís, sí, llego yo, los mercados confían en mí, y esto es papita para el loro, porque tenés una flor de impulsos negativos, contractivos por delante. Sumale a eso si tenés que hacer algún podazo del gasto público adicional, además de subsidios. Entonces, era un programa muy, muy, muy recesivo por delante. Entonces, yo creo que Macri y su equipo económico identifican bien el gradualismo fiscal. Yo creo que en eso, digamos, podemos discutir los detalles de ese gradualismo fiscal. Por ahí había forma de ir un poquito más rápido, había por ahí, pero eso ya es de segundo orden. O sea, era claro que vos no podías bajar de 7 puntos de déficit fiscal a 2 en un año. Digo, contame qué gobierno, o sea, en la mente del economista, que no entiende tanto de economía política, era bajar 5 puntos del gasto. Pero eso, anda a transitarlo política y socialmente ese programa, era imposible. Entonces, estabas forzado a ser gradualista en lo fiscal, a mi juicio. Y creo que Macri ahí no se equivocó. Pero estar forzado a ser gradualista en lo fiscal te obligaba a ser gradualista en lo monetario y financiero. Y ahí adoptó otra política. Adoptó la política de, déjame ser provocativo, soy rubio de ojos celestes. Y yo esta chanchada del financiamiento monetario no lo voy a hacer. Eso de populismo. Sí. Entonces, y esto de tener un control de capitales, entonces, liberalizo y voy con un programa bastante agresivo de desinflación, de la inflación, de desaceleración de la inflación. Y eso forzó a que, digamos, que el gobierno tuviera que endeudarse mucho en moneda extranjera, se pusiera muy al borde en materia de sostenibilidad fiscal, cosa que después lo vimos, y sobre todo también de que para bajar la inflación tan rápido, lo único que iba a poder lograr era un atraso cambiario, que finalmente es lo que pasó. Tuviste 5 puntos de déficit de cuenta corriente, el balance de pago, y ahí te dijeron, mira muchachos, basta, no, hasta acá llegó nuestro amor. Se dio vuelta eso y la verdad que fue un desastre. Entonces, me parece que ese desacople, y acá de vuelta hay una reflexión por ahí de materia de política económica. Yo creo que a ese equipo económico le faltó una cabeza. Esta cosa que tienen últimamente me refiero a hace más de una década, de tener ministro compartimentalizado en la conducción económica es problemática. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Es problemático. Lo que pasa ahí, Martín, acabas de mencionar, yo en realidad iba a hacerte la última pregunta, pero quizá en realidad voy a hacer una reflexión antes, que hay un consenso que atraviesa a toda la política en Argentina, que es que ninguno quiere saber más nada con ministros de economía potentes. En su momento Menem lo padeció a caballo,
Alberto Cohen un día me contaba que dice, mira, nosotros íbamos todos los días sistemáticamente en equipo a pedirle la cabeza de Cavallo a Menem y Menem no la daba. Bueno, eso después se reprodujo hacia la otra fuerza con Labaña, con Kirchner, al punto que él, por supuesto, se jactaba en un momento, decía, me lo cargué al pálido, le decía al pálido por Labaña, y vimos cómo terminó eso. Apenas Kirchner se sintió cómodo y tomó los controles, se lo sacó de encima. Y fíjate una cosa, cuando uno, hay veces, por eso digo, avanzar un peldañito más ahí. Vos decís, qué locos estos políticos. Ahora, fíjate una cosa, Cavallo fue candidato a presidente, Labaña fue también candidato a presidente, y es más, sigue ahora dando vueltas con un capital electoral que siempre, inclusive, yo te diría que entre abril y mayo de 2019, estuvo una posibilidad muy cierta de que ese peronismo federal, que le llamaban en aquel momento, le levantara la mano en la semana de mayo en Córdoba, el 25 de mayo de 2019, y eso fue creo que una de las cosas que empujó a Cristina a mover más rápidamente y anunciar en la semana de mayo la fórmula. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahí tenemos un tema, y fíjate ahora qué actualidad tiene el asunto, que da vueltas ahora con Martín Guzmán, que más allá de que no sé públicamente, creo que no ha dicho nada, pero se mueve y tiene, por chismes que tengo yo, con visibles ínfulas políticas hacia el futuro, y este es uno de los temas que me parece que está generando ruido adentro, porque la verdad es esto, Argentina tiene tantos problemas económicos que cualquier economista que solucione una parte de esto, Cavallo tuvo en su momento un éxito temporario importante, Labaña importante, fueron los dos ministros inclusive con mayor duración en el cargo en la historia argentina contemporánea, y bueno, y ahora da vueltas Martín Guzmán. Es como que el ministro de Economía que soluciona eso, automáticamente se convierte en presidenciable. Quizás como en una de esas llegó en Francia Macron, que en realidad había sido un ministro de gobierno. Entonces, hay un tema ahí de que también da vueltas y es como que del lado de los economistas que les va bien y tienen éxito, le dan de comer a la política en el sentido de generarle resquemores, en el sentido de que apenas vos pegás dos y ahí nomás automáticamente, como decía Napoleón, no conozco soldados que no lleven su mochila el bastón de mariscal. Bueno, yo creo que con los economistas también ocurre eso, que dicen son economistas, pero le tienen unas ganas bárbaras a la política. Y ahí me parece eso. No, entiendo la tensión, lo que pasa que, digamos, yo creo que vos te podés dar el lujo de tener ministro de Economía, o sea, más dispersa la conducción de la política económica, más balanceado el poder en la conducción económica, cuando tenés una economía más estable, porque probablemente tenés un banco central que viste que viene heredado del periodo anterior, si los mandatos se cumplieran, etcétera, etcétera, y no necesitas tener un político, un ministro de Economía fuerte, pero en situaciones donde vos tenés que realmente hacer una gran reestructuración de la política económica para estabilizar, y yo la veo difícil que vos no tengas ministros que no tengan una conducción importante. Después, si ese ministro tiene aspiraciones o no, porque vos decís, Cavallo y Roberto y Labaña, es verdad, fueron los dos muy exitosos. Tal vez el caso de Juan Zurruil, recientemente fallecido, que le hacemos un mínimo homenaje en estas palabras, por no haber tenido éxito no tuvo esa aspiración, tal vez por personalidad, pero quiero decir, como vos decís, seguramente Randazzo no quiso ser presidente, era ministro. Sí, claro. ¿Por qué? Pues, o sea, y Boudou, que era ministro de Economía, no era el candidato a presidente de Cristina si le salía bien la martingala
Cantado. Bueno, esa fue la jugada de Cristina. Entonces, quiero decir, y perdón, y Fernando Enrique Cardoso no fue ministro de Economía antes de ser presidente. Entonces, quiero decir, bueno, sí, está bien. Digo, un ministro de Economía es probable que tenga aspiraciones. Probablemente un tipo como Roque Fernández, más tecnocrático, no tenía esa aspiración. Un Cavallo, sí. Entonces, bueno, digo, es parte del juego político que vos tenés en tu equipo de colaboradores alguien que quiere sucederte. Y bueno, es parte de la o sea, habrá que administrar eso, pero lo que yo veo muy difícil es que vos puedas solucionar un gran problema macroeconómico si tenés, viste, si vos no le das juego a la persona que tiene que hacer la conducción económica. En el caso hoy de Martín Guzmán es realmente muy, viste, porque digo, ni siquiera parecía tener suficiente poder, viste, para llevar a cabo ni siquiera conversaciones con el fondo, viste, entonces... Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que uno de los traumas que tiene que solucionar la política argentina, creo que detrás de acuerdos que se están dilatando hoy y de un montón de cuestiones, me parece que está esto dando vueltas, que es un motivo, una razón mucho más trivial desde el punto de vista más de la magnitud de los problemas que tenemos nosotros. No podemos estar dilatando nada y me parece que tiene que ver con esto, que simplemente el hecho de que en el caso particular de Guzmán, el hecho ya de haber tenido una foto con el arreglo con acreedores privados y el hecho de tener un acuerdo con el Fondo Monetario, me parece que dispara una cantidad de resquemores en la política que exacerban y son parte justamente de que uno, viste, piensa y localiza del otro lado, dice, no, porque no bajan las tasas, que Georgieva en una de esas la están por despedir y un montón de cosas que me parece que tienen que ver con dilaciones de la política. Pero bueno, a ver, digo, Martín, para cerrar, esta espero que sea tu primera visita a Vaquero, un podcast de política. Vos sos de una generación que son los nombres que hoy están dando vueltas y son los que pueden estar agarrando los comandos del avión en cualquier momento. Primero digo por virtud, pero después hay otro motivo detrás, que es uno que una vez, me acuerdo, lo escuché al general Balsa, que decía, yo gano todas las carreras de natación en mi categoría porque todos los de mi generación se han muerto. Bueno, en este caso hay algo que tiene que ver qué pasa. La crisis, sobre todo el 2001, arrastró, se comió toda una generación de economistas asociados a los 90. Ahora, bueno, ahora uno está viendo una especie de renacer o reverdecer, no sé, López Murphy, aparecen como lentamente algunos, pero bueno, esa generación es como que se la tragó el 2001. Están todos quemados hoy, con justicia o sin justicia, pero se quemaron. Y bueno, después están los tumbos, o sea, aparece uno nuevo, nombre tuyo, bueno, Martín Guzmán de alguna manera generacionalmente debe estar cerca tuyo, hay muchos otros, así que bueno, en cualquier momento como la escaloneta te va a pasar de tener que salir a la cancha con alguna posición, alguna responsabilidad. Si vos en este momento te tocara así que llaman y dicen, bueno muchachos, tenemos que salir a cancha, el equipo va a jugar de 8, de 10, de 5, de lo que te toque, más allá no te digo medidas concretas, pero ¿dónde vos pensás de que hay que meter mano rápidamente? ¿Dónde pondrías énfasis hoy en donde estamos parados en la situación hoy? Si vos decís, armamos un equipo y vos sos parte de eso, ¿dónde vos pondrías, harías hincapié? ¿Dónde dirías, che, macho, metamos mano acá este primer año, estos 2 primeros años, un programa determinado? ¿Dónde harías hincapié? ¿Para dónde te volcarías? ¿Qué es lo que estás maquinando? ¿Qué es lo que se te ocurre con esto que te pregunto? No, lo primero, lo más importante me parece es que, digamos, trasciende a la técnica económica y es, digamos, en primer lugar,
ver que la conducción política tiene realmente municiones, ¿no? Para darle soporte al que tiene que hacer el trabajo técnico, digamos, ¿no? O sea, me gustaría tener un gobierno con un presidente o presidenta que te esté bancando, digamos, o sea, que te dé el apoyo político. Eso es central y probablemente por el grado de conflictos que hay, me parece que sería muy importante que ese político sea capaz, ese líder o esa líder, sea capaz de convocar a la líder o líderes de la oposición para decir, bueno, sobre estos 4 o 5 puntos, bancamos, vamos, o sea, porque es una situación muy delicada. Yo creo que eso le daría muchísima fortaleza a la política económica después, o sea, después que venga lo técnico. Con lo técnico, lamentablemente creo que digamos, acá el grado de maniobra de la política económica está muy limitado porque vos tenés un acreedor que va a condicionar tu política económica, porque, digamos, para prestarte, para acordar con vos, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, va a tener que estar de acuerdo de alguna manera con lo que vos vas a hacer en la política económica. Entonces, yo lo principal que creo que es acordar con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene, a mi juicio, en el corto plazo una serie de costos, porque, digamos, el atraso tarifario que se fue gestando hay que empezar a corregirlo, entonces eso, de vuelta, atrasado con respecto y contra los salarios, va a tener que ir más rápido la suba de tarifas que los salarios. Probablemente para corregir el tipo de cambio tengas que, para solucionar la brecha, tengas que hacer alguna corrección, no creo que muy fuerte, pero alguna corrección del tipo de cambio. Tengas que remunerar un poco mejor el ahorro en peso, entonces tengas que hacer alguna suba de la tasa de interés. Todo eso en el corto plazo, en los primeros meses, va a tener un impacto recesivo. Creo que junto con todo esto tendrías que encontrar un mecanismo redistributivo, destinar parte del ahorro fiscal que te vas a generar en asistir a los más vulnerables para que puedan transitar esto. Y luego creo que tendríamos que pensar en hacer un programa de estabilización que tenga un componente de shock. Quiero decir, nosotros tenemos una inflación de 50, tenemos que mover rápidamente a 20. Y de 20 en adelante bajarlo gradualmente porque no se puede bajar rápido esa inflación de 20. O sea, hay que tener paciencia, y por eso sería muy útil también en este diseño tener un banco central, como te decía antes, con una composición plural política, consustanciado con este objetivo de una baja gradual del tipo de cambio. Entonces, si tiene un mandato de 6 años, bueno, que su objetivo sea que en 6 años no estemos necesariamente en un dígito de inflación, pero aproximándonos a eso, desde el primer shock que bajaría de 50 a 20. Yo creo que esos son un poco los lineamientos que tendrías que empezar a Martín, enseñar. Sí. no hay margen, y no sé si hay algún tipo de discusión dentro de la coalición de gobierno que se pueda justificar, digo, que con argumentos sólidos, que no vayan más allá de motivos que tienen que ver, digo, con la política, el hecho de decir, no, quiero políticamente enfrentar lo que viene estando en contra del Fondo Monetario, ¿viste? Imágenes que tienen más que ver con bandería política, pero digo, si hay algún motivo sólido detrás que puede avalar o justificar la posición de algún grupo dentro de la coalición que diga, no sé, pateamos este acuerdo con el fondo para, no sé, el 2023, lo que no quiere decir de que con esto que le abras la puerta a un viva la pepa, tampoco de ninguna manera, pero sí que tengas argumentos para decir, bueno, miren, podemos encarar un programa económico que prescinda temporariamente, por más tiempo, de algún acuerdo con el Fondo Monetario, porque vos decís, no sé,
el hecho de, que eso, no sé, subir tasas de interés hoy y otros elementos que vos decís no te convengan en el corto plazo y que de alguna forma las ganancias de arreglar con el Fondo Monetario no estén, digamos, más que justificando el hecho de, o sea, decir, que no estén superando que vos decís, los costos de arreglar con el fondo son superiores a las eventuales ganancias de arreglar, por lo menos en el corto plazo. Que vos digas, justifique, digamos, bueno, che, miren, empatemos esto para 2 años. Yo En creo... el infierno ya estamos, o sea, en realidad cuando dicen no, nos quemamos en el infierno estamos, o sea, estamos y ya estamos con las llamas Depende adentro. O sea, en qué claro, círculo del claro, Dante estemos. Digo, sí, yo creo que hay varias estaciones más hacia abajo claro, digamos, que se pueda estar. No, sí, entiendo, me parece que eso es lo que está pasando, me parece que en algún sector del gobierno hay una pregunta que es, ¿y cuál es nuestro beneficio con acordar? Digamos, que tiene elementos ideológicos, digamos, también incluso de narrativa política, digamos, o sea, digo, cuando trato de ponerme en los zapatos de Cristina Kirchner, digo, o sea, relato su historia y es realmente muy, muy disonante con su historia, sí, digamos, básicamente los últimos capítulos de esta biografía cierren un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a tener costos, que va a ser socialmente y que va a ir contra su constituency. Entonces digo, es difícil ver ese desenlace, lo entiendo, y sobre todo porque, digamos, porque puede venir digamos, digamos, hay una estrategia que uno podría decir de aguantar, colgarse el travesaño, que no es muy distinta, digamos, a lo que fue 2011-2015, con la gran diferencia de que el punto de partida del 2011-2015 era mucho mejor que este. claro. Básicamente los dólares en el Banco Central. Entonces yo creo que si no aparece, digamos, una tercera billetera de algún lado que ponga lo que hay que ponerse, pagarle al Fondo Monetario para no acordar, el no acuerdo con el fondo es un largo desierto. Entonces, realmente me cuesta imaginar transitar ese desierto con tan pocos víveres. Entonces, Vos cuando decís sí, esta tercera billetera, estás pensando en que, por ejemplo, fuera China, algo de ese tipo, que vos decís se tenés un hablan de esas actor. cosas, de que, digamos, la emisión de DEX, los países que no Claro, los necesitan. Eh, no es fácil imaginar esa ingeniería, esa alquimia de cómo lo podría parecer. Pero bueno, digamos, viste, siempre las negras también juegan, entonces, digamos, puede de golpe ocurrir que al menos algún pago, que le dé más tiempo para negociar. Yo lo que me queda claro es que, digamos, sin tener demasiada experiencia en negociaciones, digamos, uno en una negociación, sobre todo cuando tenés público, hinchada, alguna bandera tenés que robar. Entonces es difícil imaginarse que uno va a ir a esa negociación mansamente. Yo me imagino que vamos a atravesar después de las elecciones 4 o 5 meses donde va a haber mucha incertidumbre porque se va a acalorar el debate, se van a decir cosas fuertes y digamos, no tengo fuera de mi mapa de escenarios que llegue el 31 de marzo, que sería como un poco el deadline de esta historia, sin un acuerdo. O sea, me parece que eso hay que incorporarlo al escenario de probabilidades, ¿no? Ahora, sí me cuesta pensar que puedas estar sin un acuerdo del 31 de marzo de 2022 a octubre de 2023, que son las elecciones, sin un acuerdo. Eso sí me resulta muy difícil de imaginar, porque me parece que antes o encontraste un acuerdo o realmente
vas a atravesar una crisis severa, me parece. Bien, bueno, nos quedamos con ese título. Entonces, Martín, la verdad te agradezco, 1000 gracias por tu participación. Te mando un fuerte abrazo. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.